No comas eso. La frase cortó el murmullo del café como un cuchillo. Las conversaciones se quedaron suspendidas en el aire perfumado, a pan recién horneado, y café intenso. Las cucharillas dejaron de tintinear contra las tazas. Por un instante, todo se redujo a esas 4 palabras pronunciadas con una urgencia que no parecía pertenecer a aquel cuerpo pequeño y descalzo plantado junto a la puerta. En el interior, la escena era un contraste que alguien podría haber llamado grotesco. Mesas de mármol pulido, sillas de cuero, luces que dibujaban reflejos perfectos en copas de cristal. Bernard Green, traje oscuro impecable, el reloj que anunciaba riqueza en su muñeca derecha, tenía la mirada clavada en la pantalla de su teléfono. Frente a él, Marisa, hermosa, con el cabello recogido en un moño que sugería orden y control, sostenía una cuchara, pendiente de su postura más que de la conversación. En su mesa reposaba un bol de sopa humeante que soltaba volutas de vapor perfumado, un vapor que para la mayoría no era más que parte del desayuno del día. A unos pasos, en la franja donde la acera dejaba de pertenecer a la ciudad premium y volvía a ser calle, Malik observaba todo. Era un niño negro sin hogar, la sombra de su cuerpo cubierta por una chaqueta raída que no le encerraba siquiera el frío de la madrugada. Tenía la mirada despierta, los ojos grandes por la falta de sueño y por la costumbre de ver más cosas que sus compañeros de edad. Miradas que se aferran a migas, detalles que otros despachan. Había aprendido a leer gestos como quien lee un mapa. Ese día, al mirar la mano de Marisa, algo en su interior se tensó hasta romperse. No fue un miedo ciego lo que lo empujó hacia adelante. No fue tampoco la ilusión de ser un héroe. Fue una percepción pequeña y precisa, un destello, un frasquito que Marisa dejó deslizar entre las servilletas por un instante, un gesto tan sutil que ninguno de los comensales notó, salvo Malik. Había pasado hambre la noche anterior, y muchas otras, sí, pero lo que le impulsó fue otra cosa, una necesidad de que la injusticia no triunfase por pura negligencia, y ese instinto coreado por el hambre lo llevó a la acción. Si te interesa este tipo de historias de coraje inesperado, suscríbete para no perderte la próxima. La sangre le latía en los oídos mientras daba un paso, la suela del zapato con más huecos que tela, la respiración contenida. Cruzó la puerta como quien atraviesa una frontera invisible, del frío a la luz, de la invisibilidad a la mirada de la gente. Al principio fue un murmullo de sorpresa. ¿Qué ha dicho ese niño? ¿Quién es? ¿Por qué grita? Pequeñas burbujas de curiosidad que ascendieron hasta convertirse en una ola. Las cabezas se giraron. Los móviles se elevaron como una marabunta de insectos luminosos. Marisa, sin perder compostura en el primer segundo, dejó deslizar una sonrisa que olía a ironía. «¿Perdona? ¿Puedes repetirlo?», dijo con voz pulida, esa voz que parece diseñada para desactivar cualquier asalto a la tranquila perfección. Bernard apenas levantó la mirada. Su atención volvía a su pantalla como si el mundo exterior fuera un molesto fondo, algo para mirar entre un pequeño descanso. Su sorpresa fue retrasada, como si la verdad llegara con una franja de latencia. Primero el teléfono, luego la incredulidad, por último la mirada que comenzaba a comprender. Malik no habló más. Señaló con el dedo tembloroso, no por temor, sino por la naturaleza de la prueba que había visto. «Lo vi», dijo con una voz áspera por la costumbre de hablar poco, por el polvo. Ella lo dejó caer. Puse la mano. No dijo veneno, porque las palabras que desenmascaran cínicamente la violencia suelen ser peligrosas. Dijo lo que podía sostener sin caer en tecnicismos. No está bien. El silencio se estiró como una cuerda. Un camarero, joven y con el delantal todavía manchado, se acercó con cautela. «Señor, ¿podemos hacer algo?», murmuró, sin saber si estaba mediando por protocolo o por miedo a que la clientela se alterase demasiado. Cerca, teléfonos captaban el rostro encendido de Marisa, la mandíbula de Bernard que se apretaba. Un hombre sacó una foto. Una mujer comenzó a grabar. La pantalla del móvil reflejando la escena como un espejo que multiplica la vergüenza. Marisa negó con suavidad,
con aquel gesto de quien está acostumbrada a que la incredulidad sea la primera defensa. Esto es ridículo. ¿Creéis que yo haría algo así en público? Su risa fue un pelo demasiado breve. Es un niño. ¿No tiene a nadie que lo controle? Insinuó, el desprecio como arma afilada. Las palabras estaban entregadas con esa precisión que hace daño. Un corte fino, casi imperceptible. Porque la peor de las culpabilidades en un salón así, no es ser mala. Es ensuciar la reputación de quien está acostumbrado a no recibir reproches. Bernard se incorporó, la postura de quien ahora tiene que recomponer piezas que no esperaba que saltaran. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, pero su voz delataba algo más complejo. Confusión, un rastro de ira, un hilo de incredulidad. Miró a Marisa y buscó en su cara la broma, el malentendido, la explicación que la lógica le pedía. No la encontró, solo vio la mirada que ella desviaba. La tensión creció con la lentitud de una marea. Alguien, por decoro o por miedo, llamó a la policía. No era un acto de acusación automática, era la medida de quien no quería quedar salpicado. El camarero pidió calma. La gerencia habló de procedimientos, sin saber bien cuáles eran. La sala se transformó en un anfiteatro moral. Cada quien decidía en qué bando observar. En la vereda, la gente comentaba en voz baja. Algunos miraban a Malik con compasión, otros con sospecha. Había quienes pensaban que era una farsa para llamar la atención. La sospecha frente a la pobreza es una costumbre aprendida. Para Malik, cada parpadeo de la multitud era un recordatorio del precio de alzar la voz. El niño sostuvo la mirada y no se arrepintió. Cuando llegaron los agentes, la escena fue calibrada por manos profesionalmente justas. No hubo dramatismo policial, solo la aplicación de protocolos humanos, preguntas directas, gestos de orden, esa mezcla entre rigor y lentitud que tienen quienes practican la autoridad cotidiana. «Explícanos lo que has visto», pidió uno de los agentes a Malik con calma medidora. Las cámaras de los móviles seguían grabando, pero había algo que ninguna pantalla podía captar del todo. La verdad en el temblor de sus manos y la firmeza en la dirección de su dedo. Marisa mantuvo una fachada hasta que la presión se volvió insoportable. No fue instantáneo, fue una grieta que empezó por los lados, un parpadeo demasiado largo, un labio que se tensó, la respiración que se le aceleró y no pudo ocultar. Bernard la miró con una mezcla que tenía filo, incredulidad, una pena antigua, como si la confianza que había depositado en ella se convirtiera en un cristal que alguien había tomado y hecho trizas. «¿Estás bromeando?», dijo finalmente, esta vez sin paciencia para el disfraz. «¿Me estás intentando decir que...?» El frasquito apareció en el relato como si fuera una aparición. «No describiré su contenido. No es necesario. Basta saber que era algo pequeño, fácil de disimular, que Marisa había mantenido en la manga de su fino abrigo, como quien guarda una carta con una mentira». Al decir esto, la sala pareció encogerse. El corazón de Bernard, en cambio, se quedó helado. No era solo la posibilidad de muerte, era la certeza clara y fría de la traición. «Yo no», comenzó Marisa, pero la siguiente palabra se rompió entre los dientes. No había una estrategia clara para mentir bajo las miradas y las cámaras. Los mentirosos profesionales, cuando se ven rodeados por un escenario que no controlan, a menudo olvidan las líneas de sus propias historias. Y entonces la verdad, esa cosa tosuda, se filtra por donde las excusas no pueden sostenerla. Su voz se deslizó por la sala en un acto que fue más confesión que defensa. Contó, a trozos, una narrativa que no buscaba excusar actos, sino explicar una desesperación antigua. Resentimiento por sentirse invisibilizada, la sensación de que la vida había sido una serie de decisiones a favor de otros, y la idea terrible de que si Bernard desaparecía, ella recuperaría una libertad que le parecía arrebatada. No fue una confesión fría de cálculo, fue la catarsis de alguien que había sostenido tanto rencor que ya no distinguía entre justicia y venganza. Habló de noches en vela, de conversaciones que no llegaban a oídos. Habló del silencio que muerde más que un bofetón. Su voz, sin embargo, no apeló a la compasión.
amplificó la gravedad de lo sucedido. Cuando las palabras salieron, la sala expiró. Algunos gestos fueron de repulsión, otros, de consternación. Bernard, sentado, permaneció inmóvil. Sus manos se cerraron en los puños como si intentaran sostener algo que se deslizaba. El color del rostro le cambió, esa palidez que no es solo física sino moral. Estaba helado, no por el frío, sino por la revelación. La persona a quien había entregado su confianza y su vida de pareja, le había negado la más básica de las fidelidades. En ese instante, Bernard vio romperse la imagen que había construido, como quien contempla un cuadro y descubre debajo la huella del pincel que lo desfigura. Los agentes procedieron con discreción profesional. No detallaron procedimientos ni compartieron tecnicismos. Pidieron silencio. Pidieron que la gente se mantuviera atrás. Marisa fue retirada con firmeza, pero sin violencia innecesaria. Se oyó un último sollozo ahogado, un error de control que hablaba más de culpa que de miedo. Mientras la llevaban, la multitud comenzó a dispersarse como hojas que se desprenden en otoño. Unos murmuraban, otros comentaban sobre la rapidez con que se desmoronan los rostros. Después, quedó la quietud residua. Las tazas, las migas, el humo que se elevaba desde la sopa abandonada. Las cámaras de los móviles desaparecieron de inmediato, como si el hambre de espectáculo hubiera sido saciada. Malik se quedó en la puerta temblando, no por el frío, aunque el frío estaba ahí, sino por la tensión que dejaba el acto. Bernard, aún sentado, lo miró con una mezcla que tardaría en descifrar. Agradecimiento, culpa, incredulidad. Un reconocimiento tardío de que había sido salvado por alguien a quien casi ni miraba. Se acercó con pasos vacilantes, como alguien que no sabe si sus movimientos podrán reparar lo irreparable. Tú, gracias, dijo al final, una frase que sonó demasiado pequeña frente a lo que había ocurrido. Malik no buscó elogios ni recompensas, simplemente sostuvo la mirada del hombre rico, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto. No fue la mirada compasiva de quien contempla la desgracia, fue la mirada de alguien que reconoce una deuda moral. Bernard se levantó de la silla, y la rigidez en su espalda hablaba de que el alivio y la sorpresa se mezclaban con un enojo contenido. Había tanta confusión en su rostro que parecía una máscara agrietada. Sus manos, grandes y fuertes, temblaban levemente. ¿Cómo? ¿Por qué no viniste antes?, preguntó, no con reproche directo, sino queriendo entender la lógica del gesto que lo había salvado. Malik se encogió de hombros con una honestidad añeja. Vi algo mal. No quise que pasara. No había cálculo en sus palabras, solo la claridad de quien hace lo correcto, aunque no cambie su situación. Bernard lo invitó a sentarse en la mesa vacía frente a la suya. No fue un gesto de condescendencia, sino una oferta concreta. Una taza de café caliente, un plato de pan recién hecho, una silla que ofrecía espacio donde antes solo había un borde. El personal del café, con la calma que da la exposición a emociones extremas, sirvió como si aquella mesa fuera la nueva normalidad. No se hicieron promesas grandilocuentes. Nadie habló de cambiar destinos de la noche a la mañana. Lo que ofrecieron fue inmediato y práctico. Comida caliente, una manta, un lugar para enjugar el polvo de la vida. Bernard preguntó al gerente si podían ayudar con algo más. El gerente asintió, torciendo ligeramente la boca, como quien entiende el alcance de su propia limitación. En los días que siguieron la historia circuló en las redes locales, un vídeo corto, una noticia que pedía atención. Algunos titulares se quedaron en la superficie. Niño salva a multimillonario. Traición en la alta sociedad. Pero la verdad que quedó anclada en la piel de quienes vivieron la escena fue más compleja. Para Bernard, la experiencia fue un golpe que lo obligó a repensar su cercanía con el mundo y con las personas que le rodeaban. Para Malik, fue la constatación de que la valentía tiene un precio que no siempre se salda con monedas ni con apretón de manos. Bernard, más tarde, no hizo promesas grandiosas en público. No concedió cheques escandalosos, ni exhibió su generosidad en titulares. Prefería los gestos medidos, casi tímidos.
Ofreció a Malik un lugar temporal donde pasar noches que dejaran de ser en el umbral de la ciudad. Concertó una cita con un trabajador social que pudiera orientar los pasos hacia algo más estable, y pidió que se le brindara la oportunidad de estudiar, de aprender oficios que abrieran puertas. Todo eso fue concreto y lento, una ayuda que reconocía que reparar una vida no es un acto de marketing, sino de tiempo y cuidado. En privado, Bernard enfrentó un panorama emocional que no era solo suyo. Había rabia por la traición, sí, pero también un hueco de soledad que lo dejó pensando en cómo las paredes del mundo acomodado median entre las personas. Aprendió, de modo abrupto, que la compasión no se compra con objetos ni se exhibe en cenas. Se ejerce con presencia sostenida. Malik, por su parte, continuó siendo el chico que miraba más allá de las mesas, pero ahora con la seguridad de que había alguien que no lo olvidaría de inmediato. La escena dejó lecciones que no son fáciles de resumir en frases hechas. Una de ellas es evidente. La verdad, muchas veces la pronuncia el que menos espera. Los marginados observan, y a veces su voz es la única que dice lo que otros prefieren ignorar. Otra lección es que el valor no siempre viene envuelto en prestigio o poder. A veces llega con suelas agujereadas y ojos acostumbrados a ver lo que nadie quiere ver. La reacción de Bernard, helado al principio, fue humana. Un estremecimiento que lo hizo preguntarse por su propia ceguera. Pero más allá del choque inicial, hubo una decisión que mostró que la responsabilidad podía ir más allá de la simple gratitud. Entendió que había una deuda moral con quienes, como Malik, no tenían redes que amortiguaran las caídas. Y aunque su ayuda no fue una solución milagrosa, fue un piso desde el cual empezar a construir algo distinto. En un rincón de la historia quedó la imagen de Marisa, llevada por la policía. No es necesario buscar en su figura el monstruo, es más útil verla como la suma de pequeños venenos. Rencores que fermentan, silencios que crecen hasta convertirse en una fuerza destructiva. La justicia actuó según los pasos que la ley ordena, y la sala pública se transformó en un recordatorio de que las máscaras muchas veces ocultan fallos profundos. Malik, al final, fue la evidencia viva de que la dignidad no se compra ni se regala. Se reconoce. No buscó fama. Simplemente actuó cuando la decisión estaba a su alcance. Su valentía no lo hizo inmune a las dificultades, pero sí alteró el curso de dos vidas que por un momento se rozaron en una escena que nadie hubiera esperado. La ciudad, siempre voraz, volvió a su ritmo habitual. El café limpió las sillas, repuso las cucharillas, la gente volvió a discutir sobre pequeñas cosas. Pero en la memoria de algunos, hubo un paisaje distinto. Una tarde donde un niño negro sin hogar gritó con suficiente fuerza como para alterar la mecánica de la obediencia social. No todos los ojos cambian tras una hora, pero algunos comienzan a mirar de otra forma. Y quizás eso es lo que importa, que la valentía silenciosa de quien no tenía voz pública se transformara en un punto de inflexión, por pequeño que fuera. Si esta historia te conmovió, compártela. Recuerda que la valentía puede venir de cualquier lugar y que todos merecen ser vistos.